Amén, gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor por sus maravillas, por su misericordia. Muy bien, solamente dos instrucciones. Lo primero es que el resumen, ¿verdad?, de la instrucción, de la enseñanza de hoy, ya se repartió, ¿verdad? Hicimos unas poquitas, ¿verdad?, porque son 2 hojitas, y ahí usted puede encontrar los 7 primeros versículos de la introducción de Romanos. Entonces, lo que vamos a explicar hoy y lo que ya explicamos está ahí resumido. Solo los textos bíblicos. Entonces, si le interesa, puede pedirlo, y los que ya lo tienen, pues ahí pueden hacer sus apuntes e irlo guardando. Cuando terminemos el verso 7, la próxima semana yo voy a habilitar los siguientes versículos, que serían desde el 8 hasta el 15, un pequeño resumen para que también lo trabajemos 2 semanas. Así que vamos en orden, vamos a ir a Romanos en los versículos que nos quedamos la semana pasada, que no terminamos la introducción. Nos quedamos en el verso 5, 6, 7, esos textos no los leímos, pero no los estudiamos. Así que ayúdeme y acompáñenme en la lectura de ese texto bíblico. Muy bien, ahí nos quedamos sentados. Vamos a leer el verso 5 al 7. Vamos a hablar de las características del apostolado de Pablo, Y aquí nos va a hablar el apóstol Pablo acerca del por qué se está dirigiendo a los romanos. Ya la semana pasada expliqué algunas cosas, pero hoy voy a adelantar más, voy a afirmarlas. Verso 5 en adelante, dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, bendice tu palabra, te pedimos que puedas hablarnos a nuestros corazones. Desde ya, Señor, dejamos en tus manos esta enseñanza para que tú, Señor, nos puedas ministrar nuestras vidas y ayudarnos a entender la enseñanza que vamos a dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Dijimos la semana pasada que las cartas en el tiempo en que se escribió la epístola a los romanos tenían un orden distinto al que hoy o en la actualidad tenemos. Hablamos acerca que comenzaban por el nombre del remitente y terminaban en el destinatario. ¿Qué quiere decir? Comienzan hablando acerca de quién es el que las escribe la epístola, ¿verdad? Y terminan hablando acerca de quién, ¿verdad? A quién se le envía. Esa parte introductoria la encontramos en el capítulo 1, verso 1 al 7. ¿Cómo lo notamos? Porque comienza por el nombre de Pablo. Hoy escribimos diferente, porque si vamos a escribir una carta a una persona, comenzamos al revés, comenzamos saludando primero a quien se la enviamos, ¿verdad? Yo dirijo la carta a una persona en particular y termino yo al final firmándola, ¿verdad? O sea, si yo la estoy mandando. Aquí es al revés, pone Pablo primero su nombre, que es quien está escribiendo, y el versículo 7 nos habla a quién está dirigida. Entonces en el 1 vemos quién la escribe, Pablo. Diga conmigo, Pablo. Ahí está, verso 1:1, mira, Pablo, siervo de Jesucristo. Muy bien. Segunda característica, el destinatario. Vea el versículo 7. A todos los que estáis en ¿quién? En Roma. O sea, ahí están los destinatarios. La semana pasada enseñamos algo particular, que Pablo, hermanos, no conoce a las personas que están en Roma. Él está enviando la epístola, está enviando esta carta para poder preparar el camino. Les expliqué la semana pasada que Pablo va a quedar preso en Jerusalén y que esta epístola a los romanos se está escribiendo en Corinto. Entonces, antes de ir, él quería ir a Roma para poder llegar como destino final a España. Pero lo que sucede es que en Jerusalén lo detuvieron, lo capturaron, y él, hermano, no pudo ir a España. No pudo ir a España. ¿Por qué razón? Porque fue capturado por las autoridades romanas y sí que llegó a Roma, pero llegó encarcelado, ¿verdad? La Biblia nos habla en Hechos, en sus últimos capítulos, cómo él prácticamente estaba encarcelado con una figura que ellos tenían en el derecho romano de un encarcelamiento de puerta abierta. O sea, estaban en una casa y allí se les visitaba, ¿verdad? Pero él estaba preso. Entonces, Pablo al final
está escribiendo esta epístola, pero no se le está escribiendo a una iglesia en particular, se le está escribiendo a varias comunidades. Y lo que está es diciéndoles, hey, voy a llegar en cierta época, en cierto tiempo. Pero muchos de ellos no le conocen a él. Por eso es que él va a tomar bastante tiempo para describirse y para explicar el propósito de su vida. Porque mira, imagínese usted, a nosotros nos pasa porque de repente cuando alguien necesita, porque está de misionero y de repente necesita quedarse en una casa, entonces de repente, por ejemplo, al pastor Helios que acaba de irse, yo por ser mi amigo le dijo, mira, si te querés quedar aquí en la iglesia, con toda confianza tenemos el cuarto pastoral, que nadie lo ocupa realmente, es una cama, es ahí una refrigeradora con un par de cervezas que, ay, se me salió. Entonces es una cama, es un cuarto, ¿verdad? Con su armario. Y yo le dije, no vayas a pagar, ¿para qué vas a pagar? Pero una hermana, ¿verdad? Conocida, le prácticamente lo bendijo, ¿verdad? Con los días en el hotel donde él se quedó. Ahora, ¿por qué hice yo eso? Porque yo lo conozco, pero cuando alguien se queda, ¿verdad? Y uno no lo conoce, entonces, lógicamente, si no sabe nada de esa persona, queda un poco de miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Pablo no era conocido de los romanos. Entonces Pablo va a describirse a sí mismo y va a tener una introducción amplia porque lo que quiere es que lo conozcan así. Por eso va a ampliar bastante él los primeros 7 versículos porque no lo conocen. Él quiere ir a Roma. Entonces, aquí en Romanos, él, que cosa que no sabemos, más que solo que el Espíritu Santo lo vio, acumuló toda la enseñanza de Jesucristo, toda la justificación y la doctrina, porque lo que estaba queriendo era educar a la iglesia de Roma y preparar el camino. Entonces, cuando resumimos los versículos, y lo vamos a resumir ahorita, veamos así. El verso 1, los que tienen su resumen, resume las características de Pablo. Ahí se describe él. Y dijimos en el verso 1 que aquí hay unas palabras con las cuales él se identifica. O sea, él se presenta a la iglesia en Roma como esclavo. La palabra que ocupa es siervo, ¿verdad? Primero, siervo de Jesucristo. Después habla acerca de llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Entonces, esas 3 palabras, siervo, llamado y apartado, son las características como él se presenta a los romanos. Yo soy un siervo de Dios, un esclavo. Y lo dice así no por humillarse, sino que lo que sucede es que él quiere enseñarle a la iglesia en Roma que él está sometido totalmente a Jesucristo. Entonces, el primer versículo describe al predicador del evangelio. Describe al predicador del evangelio. El verso número 2 y 3, ¿qué es lo que describe? El evangelio, es lo que describe. El verso 2 y 3 describe el evangelio y su contenido. ¿Por qué razón? Mire, el verso 1 termina diciendo, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ahí introduce Pablo la buena noticia, el evangelio. Yo les expliqué el concepto de evangelio. Evangelio es, se entiende de 3 formas, ¿verdad? Número 1, el contenido de toda la doctrina, de la muerte, resurrección, vida de Jesucristo. El evangelio, cuando usted diga el evangelio, me vas a contar la historia de Cristo. Así es, eso es el evangelio. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Ese es el evangelio, la buena noticia de la salvación de Jesucristo. Cuando alguien le pregunte, ¿qué significa evangelio? Buena noticia, evangelión, ¿verdad? Buena noticia. Pero ¿qué contiene el evangelio? La noticia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, nuestro Salvador. Eso es el resumen del contenido del evangelio. Por eso se los puse en el resumen, se los describí. Ahora, el verso 2 y 3, primero, vemos el origen del evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio? La palabra de Dios. En el Antiguo Testamento estaban las promesas de la venida, del nacimiento de Jesucristo, y todo lo que él iba a hacer por nosotros está en el Antiguo Testamento. Entonces el verso 2 se le puede marcar ahí si tiene el espacio, el origen del evangelio. Mire lo que dice el 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces ese es el origen del evangelio. Pero la semana pasada no solamente vimos eso, ya vimos que ese evangelio, ¿qué significa? Ahora el origen del evangelio, ahora el tema del evangelio. ¿Cuál es el tema del evangelio? Mire lo que dice después de la coma. Sus profetas en las santas escrituras, versículo 3, ahí está el tema
y propósito central del Evangelio. ¿Qué es? Acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Y les dije la semana pasada que el centro del Evangelio es el Hijo. Y yo les digo allí, Hijo con H mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre, es el nombre de Jesús, el Hijo divino de Dios. Entonces, por eso está con H. Nosotros somos hijos de Dios, pero con H minúscula. Jesús es hijo de Dios, pero con H mayúscula. Porque Él es la representación y el revelador del Padre. O sea, Él es quien representa la divinidad de Dios, toda la parte, ¿verdad? Y quien nos presenta todas las características del Dios Todopoderoso. Entonces, el centro del Evangelio es el Hijo, el Hijo. Entonces, ¿y qué nos enseña el versículo número 3 y 4? ¿Cómo debemos presentar ese Evangelio? Cuando presentemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos que presentarlo con su parte humana y su parte divina. ¿Por qué? El verso 3 me habla de su linaje, de su ascendencia, de su descendencia humana en la carne. Y el 4 me habla de su naturaleza divina. Entonces, si yo presento el Evangelio y presento un Cristo muy humano y presento un Cristo que solo lo material es, yo no estoy presentando el verdadero Evangelio. Si yo presento un Cristo divinizado y todo es divino en Cristo y todo está en el cielo y todo está, estoy cometiendo un error, porque Cristo es hombre y es Dios al mismo tiempo. Entonces, yo tengo que presentar, cuando yo vaya a la calle, cuando usted vaya a la calle, usted tiene que presentar todo eso en Jesús. ¿En qué sentido? Que Jesús sufrió por nosotros, pero así como sufrió, también resucitó. Que así como también Él tenía sed, Él tenía hambre, así también Él, habían situaciones donde Él no sabía, Él no conocía. Por ejemplo, hay momentos donde Él, cuando pregunta por Lázaro, ¿dónde lo pusiste? ¿Verdad? Pregunta por Lázaro, ¿dónde está la tumba? Y uno diría, bueno, ¿y que no es Dios? Claro que es Dios, pero es Dios y hombre. O sea, hay momentos donde en los evangelios se presenta un Jesús bien humano, pero en otras partes es un Dios, es un Jesús bien divino. Por ejemplo, cuando les lee el corazón a los fariseos, porque le restauró los pecados, le perdonó los pecados al paralítico, y dice que Él, conociendo los corazones de ellos, lo que cabildaban en sus corazones, que decían, qué fácil perdonar pecados. O sea, ahí Jesús está leyendo el corazón de ellos. Y dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? Entonces lo sanó, porque conocía los corazones. Entonces, Jesús en los evangelios se presenta como hombre y se presenta como Dios. Entonces, el verso 3 me habla de Jesús hombre y el verso 4 me habla de la exaltación de Jesucristo por la resurrección. Entonces, un evangelio bien dicho tiene que contener la persona de Cristo en lo humano y su resurrección después de la muerte. Si yo digo Jesús murió, pero no digo que resucitó, entonces no estoy diciendo nada. Porque muchas veces queremos poner a un Jesús muy en la carne, muy en la tierra, ¿verdad? Ay, Jesús dio, Jesús te puede dar esto. Y cuando termina el sermón, tú no oíste cuál es la esperanza. Si Jesús es hombre y Jesús es Dios. Entonces veamos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces ahí está la parte física de Jesús. Amén, hermanos. Ahora, la parte divina, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire qué poderoso evangelio. O sea, imagínate, hermano, estamos en los primeros 7 versículos y ya les está dando doctrina. O sea, imagínate a ti que tú estás recién llegado y te comienzan a hablar de Jesús hombre, Jesús Dios. O sea, mira, yo muchas veces la gente me dice, es que mira, me dice, a la iglesia no se le pueden enseñar cosas muy profundas. Mentira, claro que sí se le puede enseñar. ¿Por qué? Porque hay pastores que piensan que la gente o no se merece enseñarles cosas profundas, o piensan que no las van a entender, pero hay otros que no las saben y por eso no las enseñan. Ese es el problema, como no las saben, no las enseñan. Pero Pablo, y mira, esto es impresionante porque Tesalonicenses, en una noche a la iglesia de Tesalónica le enseñó Pablo el arrebatamiento, les enseñó la parucía, la venida de Jesús. Entonces muchas veces
tenemos ese error de que la iglesia la queremos inutilizar, como que la iglesia no puede conocer cosas profundas. Mira, hermano, la iglesia tiene que conocer cosas profundas y tienen que saberlas y manejarlas, como el hecho de que por ejemplo, en su vida, en su condición de creyente, usted tiene que manejar las verdades eternas, como que Jesús es Dios y es hombre, y que en Él está toda la divinidad. Entonces, cuando yo presento la divinidad de Jesús, la presento con una mariposa. Porque yo descubrí, estudiando en el seminario hace muchos años, a mí me dijeron, es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y después descubrí que eso no está bien explicado, porque es como poner dos vasos de agua llenos, ¿verdad? Entonces, usted tiene la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Entonces, si usted quiere hacer a una persona, vierta el contenido en un solo vaso, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar, no le cabe. Jesús no es eso. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, cuando yo lo explico como una mariposa. Entonces, Jesús es la persona del centro. Su parte divina es un ala y su parte física humana es la otra. Entonces, cuando Él necesitaba hacer milagros, la parte divina se ponía en función de sanar y resucitar. Entonces, la parte divina le comunicaba a la parte humana todo el poder de Dios. Y la otra ala era la parte humana, ¿verdad? O sea, toda la parte humana implica, hermano, que Jesús fue tentado, según la palabra de Dios, en todo lo que nosotros hemos sido tentados. La diferencia es que Él no pecó, pero en la parte humana Él tenía conocimientos humanos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los mandamientos se los dio la parte divina? No, la parte humana le comunicaba a Él el conocimiento. Solamente le revelaba las cosas que eran necesarias para su ministerio humano. Por eso es que cuando, por ejemplo, le preguntaron cuándo iba a ser su venida, y dijo eso, que eso solo el Padre lo sabía. ¿Por qué? Porque en la parte divina, Él tenía el conocimiento en la parte divina, pero como no iba a ser necesario comunicárselo para su ministerio, porque no era necesario que lo supieran, no se lo comunicó ni a los discípulos ni a nadie. Entonces, la ala humana tiene que funcionar igual que la ala divina. Pero ¿cuál es el problema? La mariposa es una sola. Usted no la puede separar. Si usted le quita un ala, ya no es. Por eso es que yo, cuando me dice 100% hombre, 100%, yo ya no encajo. ¿Por qué? Porque me están diciendo prácticamente que tiene dos partes. No, si Él es una mezcla de todo. Él es una esencia, Él es hombre y Dios en todo su ser. Entonces, es una cosa, hermano, que por ejemplo, cuando Jesús supo que Él tenía esta relación con el Padre, entonces nosotros vemos ahí en Lucas que Él comenzó a decirle a María y a José cuando estaba en el templo, y ¿qué te habías hecho? Le dijeron los padres. Y Él le dice, claro, la palabra en griego no es esa, pero la gente la malocupa, porque dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, ¿cómo es que Él sabía? Ya, ahí tenía una conciencia. Pero usted sabe, por ejemplo, cuando tuvo 5 o 6 años, Jesús ya sabía que era Dios. Cuando tenía 5 años, ¿usted cree que Jesús ya sabía que era Dios? No. ¿Por qué? Porque su parte humana se cerraba. Y como niño tenía que crecer como nosotros. Entonces llegó un momento cuando le manifestó su parte divina. Entonces él, como imagínese estar un niño de 2 años que sepa que es Dios, él le quedaba viendo a la madre y con los ojos. No podía. Tenía que ser hombre en todos los sentidos. Entonces Jesús llegó un momento donde Él tuvo la conciencia de ser. Y eso lo estudiaron los alemanes no siglos, le estoy mintiendo. Hace como unos 40 años escuché yo en un libro que se manifestaba eso, de que ellos comenzaron a investigar y comenzaron a hacerse preguntas. ¿En qué momento Jesús comenzó a percibir su divinidad? Entonces no lo sabemos, sinceramente no lo sabemos, porque la palabra de Dios nos habla de un Jesús que cuando ya comenzó su ministerio, en el ministerio público con el Juan el Bautista, ahí a él sabía que era Dios, ¿verdad? Entonces, pero los únicos relatos que tenemos de la infancia están en Lucas y en Mateo, y Lucas nos dice que cuando estaba ahí en el templo fue que ahí les dijo esas palabras a sus padres, y María se le quedaba viendo, ¿verdad? Y dice que meditaba todas las cosas, las guardaba, ¿verdad?
O sea, así como una madre impresionada de que, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Verdad? Este niño que tiene. O sea, es bien tremendo. Pero ¿cuál es el punto? El centro del evangelio es Jesucristo. Él es el Señor. Entonces, usted tiene que saberlo todo de Jesús. Sus milagros, sus parábolas, su vida, las sanidades que hizo, todas las declaraciones. Mire, pasar por los evangelios es algo precioso, porque uno aprende quién es Jesús. Entonces, ahí tenemos a Jesús como centro del evangelio. Ahora, Pablo nos va a hablar acerca de su apostolado. Y mire lo que nos va a hablar de su apostolado. Pablo dice, bueno, ¿por qué les estoy escribiendo esta carta? ¿Cuál es la razón? Porque Dios me ha mandado, el Señor me ha mandado y me ha dado un apostolado hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Entonces Pablo, en honor a que Dios, a Jesucristo le dio su apostolado, él ahora les está escribiendo a ellos. Entonces, esto me hace pensar en algo, ya lo vamos a leer. Veamos el verso 5 ahora. Ya aprendimos todo el contenido del evangelio. Ahora, el versículo 5, vamos a hablar del apostolado de Pablo. Aquí lo va a describir porque lo que quiere es demostrarles que él tiene autoridad para hablarles a ellos, que él puede hablarles a ellos. Verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado. Vaya, ¿quién le dio el apostolado a Pablo? ¿Quién se lo dio su apostolado a Pablo? Vaya, primero describamos gracia y apostolado. Esta figura literaria tiene que ver con el hecho de que el apostolado para Pablo era una gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, son dos elementos que está narrando ahí Pablo que recibió cuando le dieron su apostolado. ¿Qué es un apostolado? Diga conmigo, apostolos. No, dígalo, apostolos. Enviado. O sea, solamente hubo con Jesucristo 12 apóstoles. Pablo es apóstol de Jesucristo, ¿por qué razón? Porque lo vio, porque estuvo frente a él. Entonces Pablo tiene un apostolado bíblico. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya no existen. Todo aquel que se pone apóstol es porque es un embustero. Y alguien que pretende que porque se pone ese título sabe más que todos. No, hermano. Para ser apóstol se necesitan varias características. Les cito dos. Número uno, haber visto a Jesucristo crucificado, haber visto a Jesucristo glorificado, es decir, en la resurrección, que con sus propios ojos se le haya aparecido Cristo, Número dos, que el mensaje, que el ministerio que le haya entregado, se lo haya entregado Jesucristo directamente a ellos. Entonces, ¿por qué estos apóstoles de hoy en día no cumplen? Porque primero, no han visto a Jesús glorificado. Y segundo, no lo han visto ni en vida tampoco. Y número tres, no han recibido de Cristo directamente su ministerio. Por eso no son apóstoles. Son apóstoles de evangelicales, podemos decir así, pero no bíblicos. Pablo es un apóstol bíblico. ¿Por qué? Porque Jesucristo le entregó. Mire lo que dice el verso 5. Y por quien recibimos, mire bien, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Quién le dio a él su apostolado? Jesús. Vea lo que dice Hechos 26, verso 15 al 18. Hechos 26, verso 15 al 18. Jesucristo le dio el apostolado a Pablo. Y miren qué consistió el apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo consistió en mandarlo a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Fue el escogido de Dios para predicarle a las personas que no eran judías. Hechos 26, 15, mire lo que dice. Fue ahí, hermano, él iba camino a Damasco, él cayó y de repente Jesús se le apareció y él quedó ciego. Pero ahí mismo Jesús le habló y le dijo: vos vas a ser apóstol a los gentiles, vos me vas a servir como instrumento de mi poder. Mire lo que dice Hechos 26, 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué quiere decir? Que se le apareció varias veces.
a Pablo. Uno, eso es un elemento importante. Número dos, dice que lo va a levantar como ministro y como testigo, para que vaya y predique a los gentiles. Entonces Pablo, cuando está diciéndole a los romanos que él ha recibido un apostolado, es un apostolado de Cristo, es un apostolado de Jesús, no como la changoneta que tienen estos, que el apóstol fulano, el apóstol mengano. Mira, de apóstol no tenés nada, sinceramente. Esa es changoneta, porque incluso ellos dicen, es que yo quedé dormido y de repente vi a Jesús. Eso, hermano, se lo digo con toda honestidad. Una de las cosas importantes de haber sido apóstol es que ellos terminaron de escribir el Nuevo Testamento. Y esto lo que escriben son libros, y muchos de ellos libros malos, ¿verdad? Pero los apóstoles que estuvieron con Cristo fueron los que sirvieron para escribir la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, uno, hermano, debe de saber quién le dio el apostolado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que la gente va a utilizar esa categoría apostólico, apóstol. Mire que yo soy el apóstol. No, vos sos un farsante, sos un mentiroso. Porque el apostolado verdadero es el apostolado de Pablo. Haber caminado con Cristo, haber visto a Cristo glorificado, haber tenido el llamado y la entrega del ministerio directamente de Cristo. Eso es lo que recibió el apóstol Pablo. Pero quiero hacerle notar algo. Mire lo que Dios hace, hermano. Este hombre era un hombre que había participado en asesinatos, porque era perseguidor de la iglesia. O sea, imagínate si yo te diría a ti, ¿a quién puedes escoger para ser pastor? O a quién puedes escoger para que te sirva, para que le sirva a Cristo. Y usted me va a comenzar a hacer una lista y va a decir, es que mire, un servidor de Dios tiene que ser así, tiene que tener estas características. Y usted va a decir grandes cosas de lo que tiene que tener. Pero fíjese que Pablo era perseguidor de la iglesia. Y en Hechos capítulo 7, él va a participar del asesinato de Esteban. Entonces, Dios escoge instrumentos que nosotros no podemos comprender por qué los escoge. Mira, si él hubiera podido escoger a un apóstol, él podría haber escogido a otro, pero escogió a Pablo, quien era perseguidor de la iglesia. Y mire lo que le dice Jesús a Pablo. Oiga lo que le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué razón? Porque Pablo perseguía a la iglesia, asesinaba gente de la iglesia, perseguía gente de la iglesia, le hacía daño a la iglesia. Y Dios escogió, Jesucristo escogió a Pablo, que era el peor enemigo de la iglesia, y lo hizo apóstol. Entonces, esto me anima. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que posiblemente hoy están aquí y dicen, yo tal vez no tengo nada que darle al Señor, o posiblemente tengo una vida muy complicada, o porque tal vez no fui muy bueno antes. Pero Dios dice, no, hombre, si yo a este quiero escoger, si yo a este quiero tomar, a este quiero traerle, a este le voy a dar un apostolado. Ahora, el apostolado que Dios, Jesucristo, nos ha dado hoy, es un apostolado de hablar de sus verdades. O sea, no es algo que vamos a venir y nos vamos a poner el título de apóstol, sino que todos los que hemos recibido a Cristo somos enviados. Y eso es lo que usted tiene que entender, que muchos instrumentos hay aquí, y que tal vez no le quieren servir al Señor, o que tal vez, mire, es que mi vida es muy complicada. Mira, ponete en las manos del Señor y deja que Él haga contigo lo que Él quiere hacer. Porque el problema es que muchas veces nosotros ponemos tantos requisitos, ¿verdad? Y no queremos servirle al Señor. Y Pablo, hermano, se le apareció Cristo, y desde que se le apareció Cristo, él no paró de predicar el evangelio. Entonces, el llamado del apóstol Pablo es un llamamiento directo de Jesús. No se lo dio hombre, se lo dio Dios. Y mira, yo te digo algo. Yo creo, hermano, que usted tiene que estar seguro quién lo ha llamado. Si usted quiere hacer cosas grandes para el evangelio, usted tiene que estar seguro quién lo llamó. Porque si usted está dudando, si usted dice, es que mire, pastor, yo tengo tanto tiempo, pero mira, si Jesús te ha llamado, te va a mandar para algún lugar, te va a mandar a hacer algo para Él. El problema es que muchos no queremos atender su voz. Tal vez Jesús no se va a parecer a nosotros, pero Él nos va a decir en lo que tenemos que servir, en lo que tenemos que trabajar. Y no va a ser algo maravilloso, sino que va a ser algo práctico, ¿verdad? Fíjese por qué yo comencé a estudiar teología. Yo nunca quise ser pastor,
Pero ¿por qué yo quise estudiar teología? Porque yo veía a mi mamá estudiar, ella es odontólogo, pero yo veía a mi mamá, y fíjese que mi mamá en los buses estudiaba, y mi mamá iba a su trabajo y regresaba, y ella leía ahí las clases de teología, y por ver yo los folletos de mi mamá, y por ver los libros de mi mamá, a mí se me metió, ve, yo voy a estudiar esto, porque yo no sé nada de Dios, decía yo, me voy a meter a estudiar. Pero yo no quise ser pastor, yo nunca le dije al Señor, yo quiero ser pastor. Viendo a mi madre, Dios me puso aquello, me dice, estudia. Y en 1998 yo me metí al seminario, pero no crea que el Señor me apareció o yo soñé que yo iba a ser pastor. Nada, hermano, nada. Ver a mi madre llevar los libros y leerlos y ver cómo ella leía y manejaba la Biblia, me motivó a mí a decir, yo quiero estar ahí. Y yo le mentiría, hermano, si yo le digo, mire, fíjese que yo mi llamamiento, hay mucha gente que dice que su llamamiento lo recibió en un accidente, otros que por una enfermedad. Yo tengo un amigo que le dio SIDA y de repente él se comprometió a estudiar teología y así fue como Dios lo usó. Pero mira, qué bonitos aquellos que obedecen y dicen, no, yo siento un deseo de servir, de estudiar. O de ir a agarrar un ministerio de acomodación, de ir a evangelizar, de consejería. Y Dios le pone eso suavecito ahí, porque Él suavemente te habla. Ya no se va a presentar así diciéndote, mira, te escojo para este gran labor. No. Entonces, entienda la voz de Dios. Si le está hablando es porque le está hablando a su corazón por medio de un pastor, por medio del liderazgo, por medio de muchas cosas que le está diciendo, servime, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero notar aquí? Que Pablo le ha dado el apostolado a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, partiendo de ahí, vayamos nuevamente a Romanos 1 y mire lo que dice 5, el verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, en la salvación uno recibe dones, recibe ministerio. En el caso de Pablo fue el apostolado a los gentiles. En el caso de nosotros puede ser al servicio, el servicio a cualquier área de la iglesia o a cualquier ministerio de la iglesia. Pero como yo le repito, no está esperando que se le presente el Señor. Hágale caso, hombre. Si usted tiene aquella carga, sírvale y haga algo para Él. Dios lo va a bendecir abundantemente. Entonces, veamos la segunda parte del versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, vea, ahí está el propósito, el fin del apostolado que le ha dado Pablo. ¿Cuál es el apostolado? Que todas las naciones obedezcan a la fe del nombre del Señor. Entonces, que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces, mira qué bonito. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Por si no lo sabían, porque algunos no lo... O sea, esto no es para Pablo nada más, ni para los romanos, sino que para nosotros hoy en día. ¿Cuál fue el fin que le dio en su apostolado? La obediencia a la fe. ¿Y qué significa obediencia a la fe? Salvación. ¿Por qué razón? Porque mira, la salvación es obedecer a la fe y obedecer a Dios en todo. La obediencia y la fe van unidas, pero a mí me parece que hoy en día la iglesia está en una situación diferente, porque mira, mucha fe es la que se vende en los púlpitos, mucha fe es la que se predica en los púlpitos, pero yo no oigo hablar de obediencia. Y yo lo que veo es que cuando la gente se le habla de obediencia, la gente no le gusta. ¿Sabes por qué? Porque entonces estamos predicando mal. Porque si yo solamente soy promesas, porque si yo solamente soy cosas de actividades en la iglesia, que eventos en la iglesia, que regalar comida, que ir acá, que ir allá, entonces ¿qué estoy haciendo? Si lo que yo tengo que enseñar a la gente es que le tienen que obedecer a Cristo. Eso es lo central de lo de Pablo. Pablo recibió un apostolado para ir a dar a conocer la obediencia a la fe a todas las naciones. Entonces, esto no puede ir separado, tiene que ir unido siempre todo. ¿Por qué? Porque escuche esto, nosotros tenemos que estar conscientes que lo que ve la gente en nosotros, ¿sabe qué es? Aquí hay mucha gente que dice, yo soy tabernáculo, yo soy del taber. Mira, si eso a la gente no le importa. ¿Qué es lo que quieren ver en nosotros? La obediencia y la fe.
Las dos cosas. Vea conmigo Romanos número 1, capítulo 1, verso 8. Ahí está la fe. La gente quiere ver en nosotros la fe. Mire lo que dice. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo ¿qué? O sea, que la gente sepa que nosotros tenemos la fe puesta en Jesucristo. Esa es la primera meta. Pero la segunda, mire Romanos 16, 19. Lo que habla la gente de nosotros es de nuestra obediencia. Qué triste que hablen de nuestra religión. Qué triste que hablen de nuestra iglesia. De eso no tienen que hablar. Tienen que hablar de que somos obedientes a Dios. Mire lo que dice Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué bueno, hermanos, si nosotros predicáramos así y le enseñáramos a la iglesia a obedecerle más a Dios. Mire, no se preocupe tanto en venir a la iglesia y pedirle tantas cosas a Dios. Preocúpese por obedecerle con fidelidad a Dios y usted no se va a preocupar por las cosas materiales. Pero ¿sabe cuál es el punto? Nuestro apostolado es un mal apostolado, porque hoy en día las iglesias están llenas de gente que predican de todo, predican de sexualidad, predican de matrimonio, predican de dinero, predican de esto, de lo otro, y yo oigo sermones y yo digo, ¿y este sermón qué es? Motivacional nada más. Pero yo lo que no oigo ahí es que exhorte a los que están en pecado, que le diga, ¿verdad?, a la gente, mira, arregla tu vida. No, de eso nada. Las iglesias llenas, ¿pero por qué? Porque como no tocan la obediencia. Feliz es la gente que a mí no me exija nada. Eso es lo que quiere la gente. Pues no, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted se va a preocupar de crecer en algo, preocúpese en crecer en obediencia a Dios, en serle fiel a Él. Porque es lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, miren Romanos, yo lo que quiero es que todas las naciones crezcan en obediencia y fe a Jesucristo, el Señor. Y ese tiene que ser la meta principal, por amor a su nombre, dice el texto bíblico. ¿Sabe por qué? Porque entre más gente le obedece a Dios, más gente pronuncia con su boca que el Señor es su Dios, Jesucristo es su Dios. Y la gente tiene que conocer al Señor. Tienen que pronunciarlo con la boca, pero tienen que vivirlo también en obediencia. Hay mucha gente profesante que del Señor le dice un montón de cosas, pero no le obedecen a Dios. Y ese es el problema. No podemos dar una fe a la mitad. Tienen que aprender a declarar que Jesús es el Señor, pero tienen que aprender a obedecerle totalmente a Cristo, obedecerle totalmente a Jesucristo, que nuestra vida esté completamente en obediencia a Dios. Eso es lo principal. Entonces Pablo dice, ¿por qué les escribo? Porque Dios me ha mandado un apostolado, y mi apostolado consiste en hablar de Cristo a todas las naciones. Pero ese apostolado que Pablo tiene es el mismo que usted tiene, de hablarle a todo el mundo de Jesús, porque Jesús nos dijo, ir por todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos que declararle a todo el mundo, y tenemos que tener esa visión de hablar de que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 1, verso 6. Y aquí les afirma a ellos, ustedes son de esos gentiles a quien Dios me ha llamado. Dios me ha llamado ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es bien triste hoy en día que mucha gente no entiende a dónde Dios lo ha llamado. Y andan, hermano, en lugar de andar evangelizando gente que no conoce a Cristo, andan evangelizando gente de otras iglesias, ¿va? Entonces, mire qué triste. ¿Por qué razón? Porque Pablo quiere ir a Roma y quiere ir a España, porque en España no hay gente que esté haciendo la obra de Dios. Por eso quiere ir hasta España a predicar. Entonces Pablo le dice, yo quiero trabajar con ustedes, romanos, porque Dios me ha dado un llamado con ustedes. Mira, yo recibí un llamado a Usulután para que predique la palabra. Pero Dios me dio otro llamado, me dijo, te vas a ir a Cojutepeque. Yo no tengo que andar ni interesado en irme a Estados Unidos, a Canadá, porque Dios aquí me tiene, hombre. ¿Qué voy a andar buscando yo de otra gente? Si aquí Dios me ha puesto mi ministerio. Pero ¿cuál es el problema? Así también tiene que ser la gente, saber a dónde lo ha mandado Dios, porque por eso andan perdidos. Mire lo que dice el verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Verso 7.
a todos los que estáis en Roma. Ustedes están en el grupo de gente a quien Dios me ha llamado a evangelizar. Y eso es algo hermoso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a abrir comunidades es preguntar: ¿hay una iglesia evangélica aquí? No, aquí pongamos una comunidad. Pero no andamos nosotros sonsacando gente de otras denominaciones, porque no es ese nuestro deseo. Nuestro deseo es predicarle a la gente que no conoce de Jesús. Mucha gente ya conoce de Cristo. Pero si andamos queriendo nosotros hostigar, decirle: mire, hermano, no, aquí, venga, solo los convertidos les hablamos. No, hombre, vaya donde no hay nadie, hombre. Vaya donde no hay creyentes. Vaya donde la gente ni cree en Dios. Y que tal vez son religiosos. Pero lo primero que hacemos, hemos caminado La Palma y preguntamos ahí con la hermana Silvia, con el hermano Carlos Frank. Y fuimos hasta el fondo con el hermano Arturo y diciendo: bueno, ¿hay iglesia aquí? Ah, es que mira, aquí hay una Elohim. Va, entonces aquí no. Vámonos para arriba, aquí no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Que prediquemos en Roma. ¿Y qué es Roma? Que prediquemos, hermano, a aquellas personas que les es difícil que el evangelio les llegue a su casa. Yo no quiero ir a sacar ya gente que está en otra iglesia, en Elohim, en Apóstoles y Profetas. Imagínense, yo vengo, le pongo un bus para que vengan de Apóstoles y Profetas o de Asambleas de Dios aquí. No, hombre, hermano, eso ¿sabe qué quiere decir? Que estamos haciendo, hermano, un evangelio falso. Lo que tenemos que hacer es predicar donde no llega la palabra, donde la gente tiene necesidad. Ahí es donde Pablo quiere llegar. Y mire lo que les va a decir ahora, y con esto vamos a cerrar. Primero hablamos del apostolado de Pablo. ¿Quién se lo dio? Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje que le dio? La obediencia a la fe en todas las naciones. Siguiente pregunta: ¿con quién es ese ministerio de las naciones? Con los romanos. Con los romanos y todos los que son gentiles, que no han conocido el evangelio. Porque hacer pastorado con ovejas ya de otras iglesias, eso es bien fácil. Haga pastorado de iglesia con personas que no conocen a Jesús. Vaya donde no les han hablado, vaya donde no les han predicado, vaya donde no hay iglesia, vaya donde no hay quien los recoja. Y ahí hábleles de Jesús. Ese es nuestro ministerio, ese es el ministerio de esta iglesia. Así es, así es. Y cuando a mí me dicen: ahí hay una iglesia, entonces yo no me meto. ¿Por qué? Porque yo respeto, para que me respeten, ¿verdad? Pero si usted no hace eso, usted no está cumpliendo el apostolado bíblico. Y usted está dividiendo y se está echando encima una disciplina. Ahora, mire lo que dice Romanos 1:7, y con eso cerramos aquí. Mire bien: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre y el Señor Jesucristo. A todos los que estáis en Roma les dice. ¿Cómo les dice? Ahí hay unas palabras: amados de Dios y llamados a ser santos. Dos cosas. Amados de Dios, ¿por qué? Porque Dios ama a uno por uno de los que están ahí en Roma, así como lo ama a usted. Usted es amado de Dios, es amado del Señor. Y por eso es que Él quiere llevarle ese mensaje. ¿Por qué? Porque como lo ama tanto, lo quiere ver crecer, madurar, saber más. El amor de Dios no se manifiesta, hermano, en el hecho de que nos da más pisto, que nos da mejor ropa, que nos da una casa mejor. No, hermano, eso es lo accesorio. Cuando Dios te ama, es porque te da más conocimiento de Él, más temor de Él. Ese es el amor que Dios tiene por los romanos. ¿Por qué? Imagínense qué bonito preparar a Pablo para escribirles una carta para que sepan más de Dios. Qué bonito, como el amor de Dios, ¿en qué consiste? En que tengamos firme nuestra fe, en que sepamos más de Él. Pero además de eso, le dice: llamados a ser santos. ¿Por qué? ¿Qué significa santos? Agios, griego. Significa estar apartado. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo está escribiéndole a los romanos? Le está escribiendo a los romanos para que ellos, hermanos, sepan que están consagrados a Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo somos santos de Dios y deberíamos de hacer honor al nombre, porque cuando hay muchos pastores que dicen santos de Dios, y a veces molesta eso, pero ¿sabe qué? No están equivocados, porque todos los que están aquí presentes, que tienen a Cristo en su corazón, son instrumentos apartados de Dios para cosas de Él. Y sos instrumento de Dios. Se le dice santo a lo que se ocupa en las cosas de Dios, en el templo. Y Pablo ocupa la palabra santo para decirle a las personas, ¿sabes por qué? Porque toda nuestra vida tiene que estar consagrada para el Señor.
y somos instrumentos de Dios. Por eso somos santos de Dios, llamados a ser santos. La palabra hacer santos no está en griego, solo dice llamados santos, porque desde que reconocemos a Cristo, recibimos su santidad. Resumimos, Pablo de los versículos 1 al 7 va a explicar quién es Él en el verso 1. Número 2, va a explicar, hermano, en el versículo número 2, el origen del Evangelio. En el verso 3 y 4 va a hablar del centro del Evangelio, que es Jesucristo, su humanidad y su divinidad. En el verso número 5 va a hablar de su apostolado, y su apostolado es a Roma y a las naciones gentiles y a todos los que no conocen del Señor. Y nos va a decir que ese apostolado es para la obediencia a la fe. Y va a terminar diciéndoles un saludo, gracia y paz. ¿Por qué? Porque les está saludando y ahora les va a comenzar a hablar de la salvación y de la justificación. Pablo en esta noche nos saluda diciéndonos gracia y paz. Charis en griego y paz en hebreo, shalom, que quiere decir regocíjate, siéntase feliz, porque de aquí en adelante vamos a comenzar a conocer la verdadera doctrina de Dios en Romanos. Alegrémonos pues, porque si Dios nos ama, nos va a dar más palabra, más alimento y más conocimiento de su corazón. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.